Pedro Sánchez a punto de tirar la toalla. Dirán ustedes, es la proyección de un deseo. Hombre, sí, básicamente es la proyección de un deseo. Que es probable. Bueno, cuando menos es verosímil. Probable, no sé si es, pero atiendan ustedes a las señales. La última semana, y esto ya me lo vamos repitiendo en varias ocasiones, pero cada vez con más motivo, con mayor fuerza, la última semana para el figura ha sido para olvidar, ¿eh? Es más, si me apuran las dos últimas, podemos poner el punto de arranque de esta última estación de su vía crucis, pues en la declaración del señor Barrabés, señalando o apuntando directamente a él como presente en 2 de las 6 u 8 reuniones que al menos reconoció haber mantenido en el complejo de la Moncloa con doña Begoña Gómez Fernández, y en las que, siempre según Juan Carlos Barrabés, que fue citado a declarar como testigo, y su calificación fue a las pocas horas cambiada a la de investigado antes imputado por el juez, habría estado, digo, en 2 ocasiones Pedro Sánchez Pérez Castejón. Después el circo, el segundo circo en 15 días de la comparecencia de la doña, con más seguridad que si aquello fuera los juzgados de la Plaza Castilla, que están aquí detrás, que si aquello fuera Fornox, o no sé, o una cumbre de la OTAN, ¿no? Unos ejercicios, unas maniobras en la frontera entre Polonia y Ucrania, ¿no? La verdad es que aquello fue tremendo. Después, pues claro, pues llegó uno de los hitos sin duda más celebrados del año por parte de los que tenemos, pues en fin, un hartazgo ya más que razonable del personaje, esa citación por parte del juez Juan Carlos Peinado a su sanchidad para que declarara como testigo en el proceso abierto o en el proceso que se sigue, las diligencias previas que se siguen contra su señora esposa. Más cositas, bueno, el ámbito judicial pues nos tiene desde hace algunas semanas bastante opacado el ámbito parlamentario, pero es que estoy haciendo un poco de coche escoba y de resumen básicamente de la última semana, en este viernes 26 de julio, previo ya a la estampida general de Madrid y de otros muchos sitios. Hay gente que viene de Madrid, madrileños que nos vamos a otros lugares, al interior o a la playa. Digo que en la jornada del martes, es así, ¿no? Del martes 23, pues el gobierno sufrió, o en fin, el grupo parlamentario que sustenta al gobierno sufrió 2 revolcones parlamentarios de primerísima división en torno a la ley de extranjería, uno, y en torno a la aprobación del techo de gasto y de las metas de déficit y de deuda, dentro de las cuales está incluido, está inmerso, está incrustado ese techo de gasto, condición previa sine qua non, porque además Europa lo exige, lo pide, lo quiere ver, y estas cosas, pues en teoría deberían de funcionar de manera pluscuamperfecta. Paso previo, digo, y absolutamente ineludible para aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. ¿Qué le está diciendo con esto? Básicamente, el portazo más sonado fue el de los 7 diputados de Junts, que se salieron una vez más, y no es la primera, de la disciplina gubernamental. ¿Qué le está diciendo con esto Puigdemont al figura? Que no solamente su debilidad viene del flanco judicial y de que esté en manos, quieran o no quieran, tenga las prerrogativas que tenga las dispensas que tenga las facultades que tenga como presidente del gobierno, sea o no sea, que no lo son ciudadanos corrientes. El artículo 14 de la Constitución es un bello y teórico enunciado jurídico, pero ya a la vista está que no todos somos iguales ante la ley. Digo, pero ahí tiene un problema, pero tiene otro problema gravísimo que se llama Carles Puigdemont, un delincuente que lleva ya, pues, camino de 7 años viviendo en Waterloo, viviendo no en el exilio, como dicen ellos, sino fugado de la justicia, y con un brazo parlamentario en Madrid que dispone, bueno, pues nada más y nada menos de los 7 escaños que el figura necesita. Fue tan trascendental y tan importante la sesión parlamentaria del pasado martes, que me ha parecido muy bien pedirle hoy a Milagros Marcos, una de las 137 diputadas y diputados del Grupo Popular, y que se tragó los 10 o las 11 horas de esa jornada parlamentaria, pues que nos la cuente en detalle, para ver si comparte la impresión que yo al menos tengo, que el gobierno, no solo judicialmente, sino, en este caso en el entorno del presidente del gobierno judicialmente, sino que el gobierno parlamentario y políticamente está herido de muerte. Milagros, muy buenos días y feliz ya prefin de semana. Oye, ¿se puede gobernar en estas condiciones? Hoy no vamos a hablar a menos que quieras tocar algún palo, no vamos a hablar de los flancos judiciales,
que acosan pues, a Pedro Sánchez en primer lugar, a su entorno familiar más cercano y a algunos incluso de sus exministros, que parece que nos estamos olvidando de Torres, que nos estamos olvidando de una presidenta que no fue de una comunidad autónoma y que ahora no es del Congreso, de Francina Armengol, de Coldo, etcétera. Vamos a hablar de política y vamos a hablar del poder legislativo. ¿Se puede, Milagros, aguantar una legislatura entera en estas condiciones? Son preguntas que yo me hago. Bueno, el gobierno no está gobernando. La única ley que se ha aprobado hasta ahora ha sido la ley de amnistía y realmente es una ley para pagar el gobierno de Sánchez. Es decir, no están gobernando, están pagando la factura que les pasan los 7 votos para que Sánchez siga en la Moncloa, al margen de todas las corrupciones, al margen de que lo único que se dedica es a tapar los problemas de su mujer, los problemas que tiene con los juzgados su hermano. Bueno, pues lo único que puede hacer es aquello que los independentistas le dejan hacer y lo demuestran cada día, ¿no? Es cierto que ellos han presentado y aprobado una ley, la ley de amnistía, y también es cierto que, entre tanto, el Partido Popular ha presentado 16 y más, otras 120 iniciativas que no contesta el Gobierno. Es decir, el Parlamento ha conseguido aprobar propuestas del Partido Popular, insisto, 16 proyectos de ley en Congreso y en Senado y 120 iniciativas. Y no son iniciativas menores, estamos hablando de la rebaja del IVA de la carne y el pescado y las conservas, estamos hablando del tema de la vivienda para los jóvenes, estamos hablando de iniciativas serias y rigurosas, de cosas, de lo que nos da de comer, ¿no? De lo que importa realmente a la gente. Todo esto lo tienen paralizado la mesa del Congreso. Se apruebe lo que se apruebe, el Gobierno no lo ejecuta y la mesa del Congreso, en el caso de las leyes, lo paraliza, sigue ampliando plazos de enmiendas eternamente y no se llega ni siquiera a tramitar, ¿no? O sea, no solo no hace, porque no le dejan, sino que tampoco hace lo que el Congreso le pide cuando es propuesta del Partido Popular. Por lo tanto, gobernar así no es gobernar. Y no tener presupuestos, prorrogar los presupuestos. El propio Sánchez lo decía, ¿no? En el gobierno de Mariano Rajoy, un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no puede gobernar. Pues ahí lo tiene, ¿no? Y además ayer, bueno, pues vimos varias cosas, ¿no? Vimos primero la perversión y lo poco que les importa el tema de la igualdad. Trajeron una ley de paridad en la que aceleraron para eliminar la capacidad que tiene el Senado para inferir, para actuar en los presupuestos. Como no quieren que se cambie nada, como no quieren que haya democracia en las cuentas, lo que han hecho es, en la ley de paridad, insisto, meter un artículo para menoscabar la capacidad del Senado. Ayer la diputada que lo defendía lo decía muy claro, ¿no? O sea, han puesto en duda la capacidad de las mujeres y las senadoras por lo que dice el amo y para lo que le interesa en este momento al amo, ¿no? Que es un señor que está ocupando el sillón de presidente del gobierno. La ley de paridad, evidentemente, es la primera vez en la historia que no ha podido salir como siempre ha habido, esa igualdad, ese trabajo, ¿no?, conjunto y esa unanimidad en la defensa de las mujeres y del futuro. Y es la primera vez, lo han roto ellos porque en las leyes razonables meten lo que les interesa, o sea, utilizan cuestiones razonables para aquello que a ellos en ese momento les viene bien, y en este caso para menoscabar la capacidad democrática del Senado en la actuación de cara a los presupuestos. Les sirvió de poco porque una votación después lo que ocurrió es que sus propios socios vetaron el techo de gasto y el objetivo de déficit, que es la base para poder elaborar los presupuestos. Nosotros, lógicamente, no lo podíamos aprobar, no por cuestiones políticas, sino porque técnicamente incluso es una barbaridad. O sea, lo que están planteando es que si hay crecimientos, aunque haya crecimientos, no se va a dedicar a reducir la deuda, que parecía razonable cuando países vecinos la están reduciendo de forma exponencial. Aquí no han mantenido ni un solo contacto con el principal partido de la oposición, por lo tanto no pueden pedir
que haya acuerdos cuando solo han acordado con sus propios socios y son ellos los que lo vetan, ¿no? Claro, hay cuestiones técnicas muy importantes, complicadas de explicar, ¿no? Pero se desaconseja apoyar los objetivos de déficit solo por mera economía. El déficit estructural es del 4%, mientras las nuevas reglas fiscales marcan el 1,5%. Hombre, España es el primer país europeo con un 2,9% de incremento de presión fiscal y resulta que toda la mejora de la recaudación se debe exclusivamente a la inflación. Entonces, si tú tienes el dinero a base de impuestos de los ciudadanos y con lo que recaudas ni reduces la deuda y lo único que planteas es dejar la puerta abierta para que se pueda repartir el dinero y pagar deudas políticas, pues, hombre, parece razonable que el principal partido de la oposición no lo apoye. Está claro. Porque el dinero debe estar para lo que debe estar, que es para activar la economía. El presupuesto debe estar para garantizar los servicios públicos. Debe haber una conferencia de presidentes, porque está establecido así, para trabajar sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. ¿Por qué se niegan? ¿Por qué se niegan? Perdona, vas desgranando temas y, joder, fíjate, tendríamos para unas cuantas horas de conversación. ¿Por qué se niegan a convocar esa conferencia de presidentes? La ha pedido Ayuso, la habéis pedido, creo, ¿no? Desde el partido, desde instancias varias del partido. Es que estos tíos no le dan explicaciones ni al médico, Milagros. Al final, perdón porque simplifique mucho, pero es la impresión que se lleva la gente corriente y sencilla de la calle, ¿no? Pues que convoquen a los presidentes autonómicos y que hablen a calzón quitado. Tienen obligación por ley. Tienen obligación, además, no sé si me parece que es una al año, ¿no? Por eso lo están recurriendo todos los presidentes autonómicos. O sea, lo que no tiene sentido es que Sánchez entendiera que la conferencia de presidentes era para el viva yo cada sábado o cada domingo, cuando había COVID, para poder salir para en los medios como el conciliador. Esto de la gobernanza, pues no sé en qué se puede traducir, ¿no? En que yo hago lo que quiero y me interesa para gobernar. Ya está. Esa debe ser su interpretación. Y sin embargo, no se les ha convocado para hablar de inmigración, un tema muy importante, y ayer también fue otro de los debates en el Congreso. No se puede plantear sin hablar con los presidentes autonómicos, sin tener un plan de lucha contra la inmigración ilegal. Primero hay que trabajar en origen, hay que evitar que esa inmigración ilegal siga creciendo. Italia lo hizo, Grecia lo hizo, pero es que han reducido una un 78%, otra más del 50% la inmigración ilegal. Por lo tanto, se puede. Hay que tener una actividad y un plan de trabajo para frenar esa inmigración ilegal y luego para dar respuesta a los inmigrantes ilegales que ya están aquí en Canarias, en Ceuta, en Melilla, en las fronteras europeas, ¿no? que es el sur de Europa. Bueno, pues en lugar de eso se plantea, porque sí, sin haber hablado para nada, insisto, con el Partido Popular, una modificación de la ley de extranjería en la que se decide que el gobierno dirá dónde, cuándo y cómo. O sea, yo le voy a llevar a usted migrantes donde quiera, cuando quiera, como quiera y sin más. Bueno, mire, no, es que si es un menor, supone una cuantía importante. Humanos somos todos queremos ayudar a la gente, o sea, no somos salvajes, pero una cosa es la respuesta ordenada a la inmigración ilegal, otra cosa es situarse en la aquí vale todo y que cada uno se quede con lo que pueda y haga lo que pueda y dejar a la gente en la calle, porque es lo que se está planteando, sin hablar con nadie, sin pactar con nadie. Y otra cosa es decir, la inmigración ilegal no nos gusta, que pase lo que quiera con los que ya están aquí. No. El Partido Popular lo tiene claro. La política de inmigración es un problema muy serio y hay que hablar de la política de inmigración tanto a nivel de Estado como a nivel de las instituciones europeas. Y eso es lo que hemos pedido. Los presidentes se reúnan a la conferencia de presidentes y empezar a hablar y ver qué se hace, ver cuáles son las medidas que han adoptado otros países. Oye, hay un plan europeo, ¿no? Un pacto de inmigración y asilo a nivel europeo, y el gobierno tiene que elaborar un plan de aquí al mes de diciembre. Bueno, porque no nos sentamos a hablar y a elaborar ese plan, a ver que al final la respuesta la tienen que dar las comunidades autónomas. Hay que ser solidarios con lo que hay ahora, pero también plantear medidas a medio y largo plazo. O sea, no es solo, oiga, quédese usted, no, perdone, es que esto lo hemos hecho siempre. Las comunidades autónomas, históricamente, hemos recibido
menores no acompañados que llegaran a nuestras fronteras. Los hemos recibido y los hemos dado respuesta ordenada. Cuántas menores vienen, son menores y estamos seguros de que se les trata como menores, y no que incluso hay menores a los que nos han dicho que eran adultos y han llegado como adultos y no lo son. Claro. Los menores tienen una escolarización, tienen un sistema de seguimiento profesional, un trabajo para que se vayan adaptando y se vayan incorporando a la vida laboral cuando van acercándose a la mayoría de edad. Son personas y hay que tratarles como tal. Que sí, que está claro, por encima de algunas... La barbaridad de la ley, pero bueno, recordemos que al final se la tumbaron, o sea, no se aprobó, desde luego el Partido Popular lo tiene claro. Si se la tumbó Junts, se la tumbaron los catalanes, que no quieren ni uno. Claro, pero sin embargo ellos, esa parte la obvian. El otro día escuché, no sé si era un minuto o menos, en los pasillos, patético de la pobre ministra, que le preguntaban hasta 2 o hasta 3 veces, oiga, ya, pero Junts, no, porque el Partido Popular tiene que estar a la altura y tal. Bueno, a Vox, que ya ni lo consideran, ¿no? Porque Vox ya es el fascio del fascio, dicen ellos, la ultraderecha de la ultraderecha y tal, ¿no? Se ceban, claro, con el principal grupo de la Cámara. El Partido Popular, no sé, ya, oiga, pero es que Junts están diciendo, y sus socios catalanes, no, pero es que el Partido Popular, dices, oiga, usted a mí no me oye lo que le estoy preguntando, que no le estoy preguntando por el Partido Popular, que le estoy preguntando por Junts, joder, es que es ridículo. Evidentemente, ¿no? Yo creo que en este momento han sido Junts quienes, pero no en este momento y con esta reforma de la ley de extranjería, sino ya en el momento en que no han acogido menores no acompañados con un sistema de reparto en la conferencia sectorial, que es como se suele hacer, ¿no? Oiga, ¿usted cuánta capacidad tiene? ¿A cuántos puede acoger? Le paso la financiación, le garantizamos las tutelas, porque al final el responsable final es el responsable de los servicios sociales de acogida de la comunidad autónoma que acoge. Y si un menor causa un problema, el responsable ante la Fiscalía y ante los juzgados es el titular de esa comunidad autónoma. Entonces es muy importante que por el menor y por la seguridad jurídica también de la administración, ¿no? Está claro. Entonces, Esquerra se negó. O sea, el gobierno catalán se negó a entrar en ese reparto. Por lo tanto, yo creo que la solidaridad y la imagen de cada quien está claro. Hubo otros que hasta se salieron de los gobiernos, ¿no? Barbaridades hay para todos. Pero hay que hacer las cosas bien, porque es un problema serio, es un problema europeo, es un problema que requiere un plan de trabajo ordenado a nivel nacional con los presidentes de comunidades autónomas. Es un tema en el que hay que tener solidaridad, pero ordenada, para garantizar y dar garantías y seguridad a las personas que están ya aquí, y desde luego que hay que trabajar para evitar que siga aumentando el problema, ¿no? Si no pones coto al problema, pues la solución nunca va a ser suficiente. Por lo tanto, bueno, pues eso fue el otro elemento que también cayó, y luego se aprobó definitivamente la ley para renovar, la ley de regeneración del sistema judicial, ¿no? Para evitar que Sánchez siga haciendo de las suyas y siga intentando manosear la justicia y colocar, ¿no? Peones, como estamos viendo. Hoy leía un escrito de los fiscales y del mundo judicial sorprendidos, diciendo que qué es esto, cómo puede ser que la Fiscalía haga un escrito para decirle al juez que no investigue y no llame a testificar a un testigo, ¿no? Porque es el presidente del gobierno. Mire usted, es el que estaba en la reunión. ¿Tenía que estar o no? Pues que lo explique. O sea, lo que es increíble es que en lugar de dar explicaciones esté planteando evitar a la justicia, ¿no? Ya no es que sea ilegal, es que no es ético, no es moral, es una imagen la que estamos dando de España absolutamente penosa y lamentable, ¿no? Y eso mismo lo decía el propio Pedro Sánchez, hace unos años, ¿no? En 2017 exigía a Mariano Rajoy que dimitiera porque había personas imputadas, y él podía tener que ir a testificar. Y eso que eran terceros y ajenos, que no tenía nada que ver con el presidente del gobierno. En este caso es que es él el que ha estado en las reuniones con su mujer en la Moncloa, es él al que un testigo ha señalado. Y es él, es su mujer, es su hermano. Todo parece bastante relacionado, bastante próximo al presidente del gobierno, ¿no? Pero que se manipulen las instituciones. Bueno, ayer se consiguió aprobar esa reforma
para reforzar la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía. Yo creo que eso también es importante, muy triste que haya tenido que mediar la Unión Europea para que el Partido Socialista, el señor Sánchez, admita el documento que hace más de un año, al principio de legislatura de Regeneración Democrática, planteó precisamente en este sentido el Partido Popular, porque lo que se ha aprobado en esta ley era el documento que planteaba el Partido Popular. Por lo tanto, una sesión importante, la del martes, sí, la que habéis vivido esta semana, el martes. La del martes muy importante, muy importante. Muy importante, en la que se ha visto, bueno, pues la debilidad del presidente del Gobierno, que solo trabaja por un interés propio, cómo quiere seguir manejando y coartando la voz del sistema democrático, la voz de los representantes con esa modificación para que el Senado no pueda vetarle los presupuestos ni el techo de gasto cuando luego se lo han vetado sus socios, ¿no? Por lo tanto, pues de poco le ha servido. Y la falta de diálogo, la falta de escrúpulos, yo creo que ya ha tocado fondo. O sea, el presidente Feijóo se lo ha dicho y yo creo que más claro no se puede decir, que redacte la tercera y última y definitiva carta y deje y dé voz a los ciudadanos, convoque elecciones y realmente esta pesadilla pueda terminar, porque un gobierno que no gobierna y que lo único que hace es estar sometido y todavía tiene y prevé más sometimiento ya con el dinero de todos, restarle capacidad a las comunidades autónomas, capacidad para contratar médicos, para poder darle y pagarle deudas a los independentistas catalanes para que sigan con sus fiestas, que es lo que han anunciado, pues no parece lo mejor para los ciudadanos españoles. Para el conjunto de España, así es. Milagros Marcos, bueno, antes de despedirte, voy a incidir, ya os lo aclaré al principio, pero, y ahora os explico por qué, lo hago por duplicado antes de cerrar el programa, voy a incidir en que esta entrevista, esta conversación, Milagros y yo la estamos grabando el miércoles casi a media mañana, no es todavía, bueno, es mediodía, os digo, y vosotros la vais a poder ver el viernes a partir de las 9 de la mañana. Por eso la hemos planteado, digamos, como un resumen de la semana parlamentaria y sobre todo con especial hincapié en esa importantísima sesión del pasado martes 23, donde el Gobierno se llevó, y Pedro Sánchez se llevó dos soberanísimos revolcones, pues como el torero al que le arrolla un Vitorino Martín o un Santa Coloma, un Pablo Romero, perdonad, es que somos muy taurinos, y bueno, pues nos hace nuevamente pensar a muchos que así no se puede gobernar. Digo esto porque a lo mejor desde ahora mismo, miércoles, media mañana, con el sol ahí cenital, hasta el viernes cuando veáis esto, pues no sé, aquí sí que puede ocurrir ya cualquier cosa, que el cielo caiga sobre nuestras cabezas, como Asterix y Obelix, o el suelo se hunda bajo nuestros pies. A lo mejor pues hay un grupo parlamentario que plantea una opción absolutamente que no esperamos, o a lo mejor Pedro Sánchez o el Gobierno iba a decir dimite, no lo querrá Dios, ¿no? Pero a lo mejor... Hoy se reúne... Hoy miércoles, como bien dices, se va a reunir con Pedro Aragonés para ver qué pasa con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. También. Si ella o no. Claro, y entonces un par de avisos, ¿no? Y ahí pueden pasar cosas también, es decir, ahora mismo es particularmente esto, desde los primeros años que empezábamos a producir formatos para radio y para televisión, esto lo teníamos muy claro, ¿no? Aquello que decían, es una locura grabar un informativo. Hombre, eran años en los que sí que era muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente teníamos una banda terrorista que mataba y en 2 horas había un atentado, y si se te había ocurrido dejar grabado, pongamos, un viernes por la tarde, un informativo para emitir por la noche, te lo podías comer con patatas y hacer el ridículo. Pero es verdad que en las circunstancias, felizmente esa circunstancia se ha superado, pero en las circunstancias en las que estamos puede pasar políticamente cualquier cosa. Por eso lo aclaro y por eso hemos enmarcado para vosotros esta conversación como un resumen, insisto, de lo que ha dado de sí, como una crónica de la semana parlamentaria, que además nos ha hecho magistralmente bien porque ha estado allí Milagros Marcos, diputada del Grupo Parlamentario Popular. Doña Milagros, que me voy dentro de unos días a la tierra, ya te enviaré una botella de colegiata o un queso bueno ahí de... Avisa y compartimos en la botella de colegiata, hombre.
Pues hombre, pues cómo no Mucho mejor, mucho mejor. Pues mucho mejor, pues si estamos a mitad de camino, si estamos a tiro de piedra, compartimos a una hora, compartimos unas buenas tapas de un quesito bueno, de un entrepinares, por ejemplo, de un Marcos Conde, que me cae a mí más cerca, o del Pastor, y una botella. ¿Te pilla cerca la quesería del Pastor, de Marco? Hombre, pues yo tengo pendiente ir, o sea... ¿Tienes pendiente ir? Estaba entre, si no recuerdo mal, entre Toro y Morales. Entre Toro y Morales, me parece que tenían allí ahí una... Está. Ahí sigue estando, ¿no? Pues, y es un queso... Fíjate, además... Ha crecido mucho. Ha crecido muchísimo. Yo le conocí, pero de pequeño, era yo muy pequeño, en casa de mi tío, pero hace muchísimos años, ¿no? Y supongo, vamos, le habrá ido bien porque ha crecido mucho. Y además, hasta hace 20 años en Madrid no era fácil de encontrar. Yo venía de Zamora con el coche cargado de queso, que no veas cómo me olía a mí el maletero del coche. Pero Zamora tiene unas queserías fantásticas, ¿no? Tienes la Antigua, que es un referente mundial. Tienes Pinares, tienes Quevedo, tienes... Bueno, es que hay tantos que está mal decir, nombrar a ninguno, ¿no? Sí, o podemos pasar unas horas extraordinarias en Toro y comer en el... Gaza, o sea, es que tienes... Bueno, Gaza, claro, ganaderos zamoranos. Una de las mejores leches, además recuerdo, no os vais a perdonar, vamos a hacer unos minutos de patria chica, oye, que además a muchos seguro que os va a encantar. Cuando se hacían rankings, había periódicos, no sé si era El Mundo, o algunos periódicos de tirada nacional, cabeceras de papel, que hacían rankings de las 10 o las 15 leches más vendidas en España y tal, o las 20, y Gaza siempre salía la segunda o la tercera. Gaza, ganaderos zamoranos, con todos los respetos a las demás, a leches que todos tenéis en la cabeza, que tienen un aparato, que son muy buenas algunas y otras muy caras, pero también regulares, un aparato publicitario pues muy superior, porque son leches que se venden en todo el mundo. La leche Gaza, fuera de Zamora, pues no es tan sencilla de encontrar, ¿no? Y en cuanto a vinos de Toro, pues fíjate, ¿cuántas etiquetas tenemos? 300, 400, 500 etiquetas, digo el colegio. Hay vinazos en la de Toro, ha crecido también mucho y además tiene un nivel de calidad impresionante. Yo creo que todas las provincias de Castilla y León, agroalimentación, todas, la tuya, son líderes, son líderes. Bueno, en Zamora, que estabas hablando de quesos, hay un museo del queso para el que quiera ir a visitar unos quesos fantásticos también. Señora. O sea, yo creo que Castilla y León merece la pena visitarla por el patrimonio, por el románico, Palencia, ¿no? Ahí es donde más románico concentrado hay, ¿no? En las zonas naturales, dar paseos y luego comer. O sea, la gastronomía es brutal. Con lo cual, tengo unas ganas de pegarme milagros. Un poco todo, ¿no? Sí, todo. Tengo unas ganas de pegarme un buen bacalao a la tranca y un lechazo ahí en Casa Mariano, pero vamos, que no os podéis hacer una idea. Venga, que pues ya que estamos haciendo propaganda, oye, pueden combinar patrimonio, cultura, gastronomía, rutas por la naturaleza, por el Canal de Castilla, por la montaña. O sea, ir a Sanabria, es un destino turístico muy interesante. Comerte una buena ternera de aliste, una de las carnes más exquisitas que podéis probar en todo el mundo. Y después de Zamora, ¿qué? Palencia, que hay que conocer también. Bueno, te dejo que sea después. Me dejas que sea después. Porque ahí se tienen que quedar más tiempo y recorrer hasta la montaña palentina. Sí, señor, qué buena eres. Y el mismo románico buenísimo que en Zamora. Estamos hablando, pocas bromas, en Zamora igual no son 100, pero 70 o 80 iglesias en el casco urbano y alrededores, yo creo que las hay, ¿eh? Si me pongo a hacer aquí la lista, me salen. Y Palencia, ¿qué os voy a decir del románico de Palencia? Pero si son las dos provincias más extraordinarias de España, a ese nivel. Doña Milagros Marcos, que ha sido un placer como siempre. Hablamos en los próximos días, hablamos y seguro que nos vemos. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Un abrazo y buen verano. Buen verano, así es. Gracias también. Hasta aquí Generación Euro. A finales de agosto, pues creo que el 26 es lunes, pues retomaremos. Gracias y buen verano.